Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Anoche, en una de las galas benéficas más esperadas del año, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün volvieron a coincidir, y la tensión fue palpable desde el primer momento. Los flashes no dejaron de brillar cuando ambos llegaron por separado a la alfombra roja, evitando cualquier contacto visual, algo que no pasó desapercibido para nadie. La noche prometía ser un evento lleno de solidaridad, ya que se recaudaban fondos para una causa noble. Sin embargo, la atención de todos se centró rápidamente en la evidente distancia entre las dos estrellas. Testigos cercanos aseguran que, en varias ocasiones, cuando se cruzaban en el salón, ambos desviaban la mirada. No es el momento para hablar, se escuchó murmurar a Engin cuando una periodista le preguntó si habría oportunidad de conversar con Tuba durante la velada. Por su parte, Tuba, con una elegante sonrisa que intentaba disimular cualquier incomodidad, comentó ante las cámaras: "Estamos aquí por una buena causa, eso es lo importante esta noche". A pesar de sus palabras, su lenguaje corporal mostraba cierta incomodidad, especialmente cuando Engin se encontraba cerca. En un momento de la gala, ambos se encontraron en la mesa principal junto a otros invitados. Las cámaras captaron un breve intercambio de palabras que, aunque cortés, estuvo cargado de formalidad. «Espero que todo te esté yendo bien», dijo Tuba con voz suave, a lo que Engin respondió escuetamente: «Sí, gracias», sin añadir nada más. Ese intercambio, aunque breve, fue suficiente para que las redes sociales explotaran con teorías sobre un posible conflicto entre ellos. Algunos asistentes comentaron que, durante una subasta especial, cuando uno de los presentadores mencionó sus nombres, hubo un incómodo silencio que rápidamente se llenó con aplausos forzados. La tensión se mantuvo durante toda la noche, y aunque ambos posaron para fotos grupales, en ninguna se les vio juntos de forma directa. Las especulaciones sobre una pelea previa no tardaron en surgir. Algunos rumores apuntan a diferencias profesionales, mientras que otros insisten en que se trata de asuntos personales. Sea como sea, la química que alguna vez encantó a miles de fanáticos parecía haberse desvanecido por completo en este evento. Al final de la gala, mientras Tuba se despedía cordialmente de los organizadores, Engin salió discretamente por una puerta lateral, evitando así cualquier encuentro final. La imagen de ambos, tan cercanos en otros tiempos y ahora manteniendo una distancia tan evidente, quedó grabada en la memoria de todos los presentes. La prensa no tardó en publicar titulares sensacionalistas a la mañana siguiente. Frialdad en la gala benéfica, Engin y Tuba, fin de una era, rezaba una de las portadas digitales más compartidas. En las redes, los videos del breve intercambio entre ambos se reprodujeron millones de veces, con usuarios analizando cada gesto, cada mirada y hasta la distancia exacta que los separaba en las fotos. Algunos fanáticos defendían la versión de que todo se trataba de un malentendido, recordando que en el pasado ambos habían demostrado profesionalismo incluso en momentos complicados. Sin embargo, otros insistían en que el distanciamiento era evidente y que, detrás de las cámaras, algo más serio había ocurrido. Durante el día, varios programas de televisión dedicaron segmentos especiales a desmenuzar la gala. Expertos en lenguaje corporal analizaron las grabaciones cuadro por cuadro, señalando el cruce de brazos de Engin como señal de incomodidad. Y el leve desvío de mirada de Tuba como un intento consciente de evitar un enfrentamiento.
Un reconocido periodista de espectáculos incluso afirmó que había escuchado de una fuente cercana que, semanas antes, ambos habían rechazado coincidir en una entrevista conjunta para promover un proyecto de beneficencia. Mientras tanto, los organizadores de la gala intentaban desviar la atención hacia el éxito del evento, destacando que se había superado la meta de recaudación. Sin embargo, era innegable que la narrativa principal en los medios giraba en torno a esta inesperada tensión. Incluso algunos patrocinadores aprovecharon la ola mediática para promover sus marcas, usando frases ambiguas en redes sociales como "a veces, la distancia también habla" o "cuando las miradas no se cruzan, las historias se cuentan solas". Hacia la tarde, el equipo de prensa de Engine emitió un breve comunicado agradeciendo la invitación a la gala y reiterando su compromiso con la causa solidaria, sin hacer ninguna referencia a Tuba. Horas después, el equipo de la actriz publicó un mensaje similar, igualmente centrado en la recaudación y evitando cualquier alusión personal. Esa coincidencia en el tono reforzó la percepción de que existía un pacto tácito para no alimentar las especulaciones, aunque en la práctica el silencio solo avivaba la curiosidad del público. En foros de fanáticos, se comenzó a compartir material antiguo, entrevistas, detrás de cámaras de series en las que trabajaron juntos, e incluso momentos divertidos que antes mostraban la gran complicidad entre ambos. El contraste con las imágenes recientes resultaba tan fuerte que muchos usuarios comentaban con nostalgia: "Ojalá vuelvan esos tiempos". Al caer la noche, un paparazzi filtró nuevas fotografías tomadas a la salida de la gala. En ellas se veía a Engin subiendo apresuradamente a un vehículo con los cristales polarizados, mientras un asistente cubría su rostro con una carpeta para evitar los flashes. En otra imagen, Tuba aparecía conversando brevemente con una amiga antes de subir a su coche, con una expresión seria y la mirada perdida en un punto distante. A pesar de que ninguno de los dos actores ha hecho declaraciones directas sobre lo ocurrido, la historia parece lejos de apagarse. Los medios ya anuncian que ambos coincidirán nuevamente en un evento internacional dentro de 2 meses, lo que promete un nuevo capítulo para esta crónica que, por ahora, mantiene a sus seguidores expectantes y divididos entre la esperanza de una reconciliación y la resignación ante una amistad que, quizás, quedó en el pasado. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar sus comentarios sobre este encuentro tan comentado. Queremos saber qué opinan. ¿Creen que habrá una reconciliación o que este es el final de una era? Su opinión es muy importante para nosotros.